Bien, voy a decir de que algunos principios en realidad no se aplican totalmente en lo que es el estudio de neumática e hidráulica de potencia. Así que quiero decir, por ejemplo, el principio de Pascal sí se aplica. Ese sí es un principio que tenemos un amplificador de fuerza, y esto es lo que sucede en el caso de un gato hidráulico. Así que esto sí se aplica en la hidráulica de potencia. Vamos a ver el principio en sí. Lo que dice es: la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio contenido dentro de un recipiente de paredes resistentes se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos de un fluido. Vamos a suponer que tenemos un objeto cuadrado o un cubo dentro de un fluido, y encima de él tenemos un émbolo y se está ejerciendo una fuerza en la parte del vástago. Esta fuerza es considerable. Así que dentro del fluido, aquí yo tengo un fluido que no es compresible, en este caso sería un fluido líquido, y entonces si aquí observamos lo que sucede en el objeto, veríamos de que hay fuerzas en los lados de cada uno de los lados del cubo, y esas fuerzas son iguales en todos los puntos que tenemos aquí. Si nos trasladamos a ver el mismo objeto, pero en otro lugar, también veríamos de que las fuerzas en los alrededores serían las mismas. Hay que entender esto porque ¿qué pasaría si yo no tengo un émbolo? Si yo lo tengo a la atmósfera, el fluido en sí ya estaría desprotegido de una acción de una fuerza exterior. Así que, ¿qué pasaría si yo aquí hago un orificio? Veríamos de que se podría descargar el fluido, pero no sería la misma intensidad que es muy cercano a la superficie libre. A esto se le llama superficie libre. Sería distinto, ¿verdad? Esto significa que se consideraría el peso de las moléculas que se tienen en la parte de arriba. También hemos experimentado ese fenómeno físico cuando nos sumergimos en una alberca. A mayor lejanía de la superficie libre, experimentaríamos en el oído más presión. Así que eso también debemos de considerarlo. Sin embargo, cuando estamos dentro del fluido, si consideramos un punto en un límite, allí es en donde experimentaríamos una presión uniforme en todos los lados. Vamos a examinar este dibujo. Y yo tengo dos cámaras, la cámara A y la cámara B. En la cámara A, esto es en forma de cilindro. En la cámara A tendríamos un volumen, debido a que aquí yo tengo un diámetro, vamos a poner diámetro de minúscula, y acá de este lado tenemos un diámetro, vamos a ponerle diámetro A, y aquí le ponemos diámetro B para distinguirlo entre una cámara y otra. Hay un conducto que conecta ambas cámaras. El fluido que se tiene aquí, que es un fluido líquido, sería para esta cámara y también se comparte para esta cámara. Está libre el conducto, no tenemos válvula aquí. ¿Qué más tendríamos? Bueno, acá de este lado veríamos una fuerza a la cual le vamos a decir FA, y acá vamos a tener otra fuerza B.
También vamos a encontrar que aquí, en esta parte de aquí, tengo un área y vamos a ponerle aquí en la parte de este lado tenemos un área y vamos a ponerle área A, y de este lado sería área B. El área A y el área B es circular. Tenemos una figura circular porque se supone que estos son cilindros. ¿Qué hay con esto? Bueno, lo que pasa es de que tenemos una fórmula, y la fórmula sería presión en el A, en la parte A. ¿Dónde tenemos la presión? Aquí en la parte de adentro del fluido. Y acá también vamos a poner una presión B. Tenemos el compartimiento A y el compartimiento B. Pero como estamos conectando por medio de este conducto, y como tenemos presente el principio de Pascal, en donde nos dice que en el fluido vamos a poder tener una presión igual, entonces esta parte de aquí es la misma presión que tenemos acá. Igualamos en esta ecuación así. ¿Y cuál sería la fórmula de la presión? Es fuerza entre área con sus respectivos subíndices. Sería así. Presión de A es igual a la presión de B por el principio de Pascal. ¿Qué creen que pueda suceder con este modelo? Yo hace un momento refería de que este es precisamente la forma de apreciar un gato hidráulico, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en un gato hidráulico? Para un carro, por ejemplo, con una palanca vamos a subirlo y tenemos que dar varias veces hacia arriba y hacia abajo para que pueda subir un poco la parte donde está el émbolo que sale para subir todo el vehículo. Pero aquí hay una situación. Yo hago una fuerza que es mínima a comparación a la fuerza de levantar el auto. Eso quiere decir que estamos amplificando la fuerza que se hace débil con otra fuerza que es mayor. Entonces, ¿dónde será la fuerza débil y dónde será la multiplicación de esa fuerza débil? Ahorita lo vamos a ver. Pero me adelanto. En esta parte de aquí vamos a hacer una fuerza mínima y acá de este lado vamos a hacer una fuerza mayor. ¿Por qué será? Bueno, vamos a hacer aquí unos despejes y vamos a tener aquí FB igual a la FA, despejando. Vamos a darle vuelta nada más. FB ya quedó a la izquierda y FA quedó a la derecha, pero al momento de despejar vemos de que área B se encuentra dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Y el área A no la vamos a mover, esta área ahí se queda con la FA, así que vamos a tenerla en la parte del denominador. Quedando así,
Vamos a ponerle unos numeritos, no vamos a poner unidades todavía, pero vamos a ver un detalle. Voy a acomodar un poco esta fórmula, voy a ponerlo de esta manera, algo así como una relación, la relación de áreas. Bien, así que vamos a ponerle un número. Por ejemplo, yo le voy a poner al área un valor 2, una magnitud 2. Y por supuesto acá tenemos una mayor área, así que voy a ponerle una magnitud de 5, es mayor, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner algo que nos oriente. El área A es menor que el área B. Así que también vamos a darle un valor a la FA, ¿de acuerdo? Un valor como por ejemplo un 10, puede ser cualquier valor. Vamos a poner los valores. FA le habíamos asignado 10 unidades y en el área B vamos a ponerle 5 unidades. En el área A le pusimos 2 unidades. Vamos a dividir 10 entre 2. Es 5. Y si lo multiplicamos por el 5 que nos queda, nos daría un valor de 25 unidades. Obsérvese que la fuerza B, el valor de la fuerza B es 25 y la fuerza A es de 10. ¿De acuerdo? Entonces, sí, aquí vemos de que la FB es una multiplicación de esta fuerza, la que tenemos aquí de entrada, la FA. ¿De acuerdo? Bien, este es así rápidamente un ejemplo. Vamos a poner aquí de que la FA es menor que la FB. Se considera un menor esfuerzo en el gato hidráulico aquí, y acá de este lado estamos haciendo de que suba algo pesado. Fíjense bien la característica. Yo debo de tener un área de émbolo menor que la de acá. ¿De acuerdo? Esa es la característica principal. Hay una cosa que tiene esto de malo. O sea, no es tan bueno esto. En realidad, debemos de tener en cuenta que esta carrera, la que tenemos aquí, de aquí a aquí hay una carrera L. La carrera L debe de tener una afectación acá de este lado. Y de este lado, vamos a poner LA, de este lado no vamos a tener la misma carrera. Es una carrera más corta. ¿Sí? Entonces, la LA es mayor que la LB. Esa es la única desventaja que tendríamos para el gato hidráulico. Tenemos que bombear varias veces para que este camine más y más y más. Por eso, hace un momento les decía de que cuando estamos levantando un carro tenemos que bombear varias veces para que nos responda el cilindro en la parte del levante del auto. Así que vean ustedes, ¿por qué será eso? Porque yo aquí tengo un volumen. Si nos referimos al volumen del cilindro, ¿cómo podríamos calcularlo? Bueno, el volumen del cilindro es igual al área
del círculo por lo que tenga de longitud total. ¿De acuerdo? Así que el volumen, el área del círculo, podríamos adoptar la de pi por el radio al cuadrado por la longitud. También esta área del círculo podría ser también, la vamos a estar utilizando bastante, puede ser, si tenemos diámetro, podríamos poner pi por diámetro cuadrado sobre 4, también puede ser así. De este lado también debo de poner eso. Ok, así que este volumen tiene que ver con la longitud, pero también tiene que ver con el radio que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Quiere decir que si yo tengo un menor radio, aquí tenemos menor radio que acá de este lado, quiere decir que nuestro valor del volumen va a ser inferior de este lado, ¿de acuerdo? Y de este lado tenemos un mayor volumen. Así que véanlo de esta manera. Si yo empujo este volumen acá de este lado, no va a ser el mismo. Así que yo debo de llenar con este volumen mínimo, debo de llenar acá de este lado. Así que yo nada más voy a tener un empuje ligero, una medida LB menor. Entonces de esa manera se comprende el por qué tenemos que hacer varios bombeos y acá de este lado solamente se va a mover muy poco. Bien, esta es la explicación de lo que es el principio de Pascal. Vamos a ver otro principio. Este es el principio de Arquímedes. También aquí debo de aclarar que este principio de Pascal, este principio de Arquímedes no se puede ver en el reflejo de lo que sucede en los sistemas hidráulicos y neumáticos. Más que nada es para fluidos líquidos, más que nada en fluidos líquidos, pero que estén bajo la acción de la atmósfera, de la presión atmosférica. Incluso también hay otros principios que vamos a estar viendo más adelante. Vamos a tener que llegar incluso al principio de Bernoulli. Ese es el importante. Entonces, el principio de Arquímedes dice lo siguiente: un cuerpo que se encuentra total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido que es desalojado. Principio de flotación. Vamos a ver aquí, este dibujo nos muestra un recipiente cilíndrico que contiene un líquido. Está rebosando, el líquido está al límite del recipiente. ¿Qué sucedería si yo introduzco aquí en el recipiente cualquier objeto? Obviamente veríamos que el fluido empezaría a rebosar de la superficie que tenemos arriba, la cual, vuelvo a insistir, a esa superficie, cuando tenemos un líquido, vamos a llamarle superficie libre cuando está al contacto de la atmósfera. Entonces, la superficie libre empezaría a desalojarse y entonces, ¿qué podríamos obtener ahí como conclusión? De que lo que yo introduzca aquí en este recipiente lo voy a tener como un reflejo de lo que se va a desalojar en líquido. Bien, eso es lo que dice el principio de Arquímedes. Esta viene siendo la ecuación que explicaría ese fenómeno. Esta E es una fuerza, pero vamos a verlo de otra manera. Este experimento, ahora vamos a ver esta vasija de tal manera que la superficie ya la tenemos aquí. Y vamos a decir de que consideraremos una altura nueva
a la cual le vamos a llamar HN, altura nueva. Y vamos a poner aquí un objeto esférico. Este objeto esférico no sabemos cómo es, si es hueco, pero todo depende de este factor, de la densidad que tenga. Vamos a ver. Este objeto puede caer en 3 situaciones distintas. Puede caer en la situación de que el objeto quede sumergido. Así que vamos a tener un límite nuevo otra vez. Antes teníamos este de aquí y ahora se fue hasta acá. ¿Por qué será eso? Pues porque el objeto se quedó en la parte de abajo. Se sumergió totalmente. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasó es de que el objeto, vamos a poner aquí el objeto tiene una mayor concentración de fuerza para su peso que lo que tiene de empuje hacia arriba. Nótese que estoy poniendo de diferente tamaño los vectores fuerza. Gana el vector peso, en este caso W. Así que como gana la fuerza del peso, entonces se ve que se sumerge, ¿verdad? ¿De qué otra manera podríamos ver este fenómeno? Bueno, también podríamos ver que el objeto se mantuvo en la parte de arriba. Aquí también hay que poner qué sucedió con las alturas. ¿De acuerdo? Aquí vamos a poner una altura H. Vamos a ponerle H N, vamos a ponerle N1 y acá le ponemos HN, que fue la altura que teníamos acá de este lado al inicio, ¿de acuerdo? Que coincide con la que está allá de aquel lado. Entonces a esta le ponemos HN. El objeto es otro y se encuentra flotando aquí. Está flotando. Si está flotando, no desaloja nada de líquido hacia afuera o no sube el nivel. ¿De acuerdo? Ahora, otro más. Tercero. Este es el último. ¿Qué sucedería si otra vez vemos que subió el nivel? Subió. El nivel antes se encontraba aquí. ¿Cómo podría ser eso? La esfera se encuentra en medio. Y eso significa que hay un equilibrio. Hay un equilibrio. En este caso, la fuerza que tenemos para el objeto es al contrario de esta, ¿no? Es decir,
que la fuerza de empuje es mayor que la fuerza del peso. Y en el caso de el tercer objeto, aquí hay un equilibrio. La fuerza de empuje es la misma que la fuerza del peso. ¿Sí? Entonces, también aquí tenemos en este caso sería también HN1. Bien, aquí vemos lo que le sucede al nivel. Aquí aumentó, aquí no aumentó, se mantuvo igual, y de este lado también aumentó. Así que la situación con lo que es la fórmula, vamos a ver un ejemplo. Tengo por aquí los datos. Muy bien, ya estamos listos. ¿Cómo se comienza a ver esto? Bueno, primero, tenemos el dato del diámetro del recipiente. También tenemos la altura inicial, es decir, yo inicio todo el experimento con un recipiente donde tengo un fluido, un líquido contenido allí, y vamos a ver qué es lo que sucede al momento de meter el objeto que tenemos aquí. La densidad absoluta del agua es un dato, pudiéramos decir que es constante, y tiene un valor de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Hay que decir de que esto es a condiciones de nivel del mar, pero de todas maneras se puede utilizar en diferentes lugares y varía muy poco, en realidad no varía tanto. Bien, ¿qué vamos a hacer? Primeramente vamos a calcular el volumen que tenemos aquí del fluido. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues con la fórmula, ya había yo dicho que tenemos una fórmula para el cilindro, el volumen, pero vamos a hacerlo aquí, en este caso vamos a hacerlo mediante diámetro, no radio, para que sepan la fórmula de otra manera. Así que el volumen es igual, es decir, yo voy a calcular este volumen, es igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Eso va a multiplicar a la altura HN. ¿De acuerdo? Poniendo sus datos, es pi, el diámetro al cuadrado sería 100.93 milímetros al cuadrado sobre 4, multiplica a la altura, en este caso tenemos 250 milímetros. Hay un volumen aquí, calculando, vamos a calcularlo, es 100.93, ¿verdad?
Este es el valor del volumen. Observen de que milímetros cuadrados por milímetro se hace milímetro cúbico. Tenemos el volumen. ¿Qué más vamos a hacer con la fórmula? Bueno, aquí está el volumen y vamos a ponerlo con la densidad del agua. La fuerza ascendente de empuje sería pero aquí hay un detalle. Observen que yo tengo milímetros cúbicos y nos están dando el dato de la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. No podemos mezclar milímetros cúbicos con metros cúbicos. Tenemos que cambiar esta cantidad a metros cúbicos. ¿Cómo sería la conversión? Voy a poner aquí esa conversión importante. Aquí voy a ponerla, que sería un metro cúbico es igual a 1 por 10 a la 9 milímetros cúbicos. Tenemos que ponerlo aquí esta es la manera más apropiada de hacer una conversión. Yo tengo milímetros cúbicos. Si quiero cancelar esos metros cúbicos, yo pongo abajo lo que tengo de metros cúbicos. Y eso equivale a un metro cúbico. Fíjense bien, cancelo metros cúbicos y me queda, milímetros cúbicos. Cancelo milímetro cúbico aquí con este y me queda metro cúbico. Por lo tanto, en metro cúbico quedaría, si yo aquí paso para arriba, por 10 a la 9, con este 6, me quedaría, como este va para arriba con menos 9, se va con este y me quedaría nada más 2 por 10 a la menos 3 metro cúbico. Metro cúbico. Vuelvo a repetir. Tengo 1 por 10 a la 9 en el denominador. Si quiero pasar para el numerador, le tengo que poner un signo negativo aquí. Si tengo 1 por 10 a la menos 9, con este 6, lo que hago es una resta. Pero predominaría el signo negativo de entonces por eso se queda con el signo negativo y la resta me da 3. Ahora vamos a ver la fórmula E igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por el volumen que hemos sacado, que es 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, y también va a multiplicar al valor de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Hacemos el cómputo. El resultado, 19.62 Newton. ¿Por qué Newton? Observen aquí que si yo multiplico kilogramos por metro, metro sobre segundo cuadrado, eso, acordándonos de la tabla, kilogramos metro sobre segundo cuadrado es Newton. Pero como yo aquí tengo metro cúbico y metro cúbico, entonces me quedaría únicamente los Newton. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la fuerza E ascendente debe de tener 19.62
Vamos a ver el caso del tercero. Debe de tener 19.62 y si el objeto tuviera exactamente lo mismo, quedaría flotando. Se mantendría un equilibrio. Si el objeto pesara más de 19.62, vamos a decir que pesara unos 20 newton, entonces se iría hacia abajo. ¿De acuerdo? Y si pesara menos de 19.62, flotaría. Eso es lo que quiere decir el principio de Arquímedes. Vamos a dejar hasta aquí, continuamos en la próxima clase.